hasta que se ponga el sol. Que todo lo que soy alabe al Señor, su nombre santo es. Con todo mi ser cantaré, su nombre alabaré. Tu amor es grande, eres paciente y bondadoso es tu corazón. Por todo lo que has hecho yo seguiré cantando. 10,000 razones para alabar. Que todo lo que soy alabe al Señor, su nombre santo es. Con todo mi ser cantaré, su nombre alabaré. Y en ese día cuando ya no tenga fuerzas y se acerque el final, aún así te seguiré cantando por 10,000 años y la eternidad. Que todo lo que soy alabe al Señor, su nombre santo es. Con todo mi ser cantaré, su nombre alabaré. Que todo lo que soy alabe al Señor, su nombre santo es. Con todo mi ser cantaré, su nombre alabaré, su nombre alabaré, su nombre alabaré. Amén. Damos gracias al Señor porque Él supera nuestras expectativas en todo tiempo, porque Él nos cubre con su sangre y nos ha hecho diferentes y buenos delante del Señor, a pesar de las cosas que hacemos, a pesar de que fallamos constantemente. Él decidió poner eternidad en nuestros corazones y eso nos hace diferentes y nos permite venir ante el trono de su gracia, el conocimiento de que su Hijo murió por nosotros. Damos gracias porque Él superó todo sacrificio, Él superó toda necesidad y Él supera aún todo lo que queremos en nuestro corazón hacer diferente para Él. Todo lo que tenemos que cambiar, Él lo supera, porque a pesar de nosotros, Él es fiel. Tú superas lo que imaginé, tú superas lo que oí decir, tú superas simplemente todo lo demás. Tú superas el poder y el amor que muchos presumen tener. Tú superas lo que puedo ver. Tú superas
Tú superas todo. Tú superas lo que imaginé. Tú superas lo que oí decir. Tú superas simplemente todo, todo lo demás. Tú superas el poder y el amor que muchos presumen tener. Tú superas lo que imaginé y más. Tú superas mis sueños y mi realidad. Tú superas por mucho la belleza aquí. Es imposible que te pueda describir, pero lo diré así. Tú superas todo. Tú superas mis sueños y mi realidad. Tú superas por mucho la belleza aquí. Es imposible que te pueda describir, pero lo diré así. Tú superas todo. Gracias, Padre, porque tú superas todo lo que somos y todo lo que existe en este mundo. Tómanos en tus manos en este momento para recibir tu palabra. Te damos gracias por tu amor, por tu misericordia y por tanta bendición. Amén. Les invito a abrir sus Biblias en Jueces. Jueces 16. Y vamos a leer del 4 al 22, alternando entre hombres y mujeres. Inician los hombres. Y vinieron a ella los príncipes de los filisteos y le dijeron: ¿En qué consiste su gran fuerza y cómo lo podríamos vencer? Para que lo atemos y lo dominemos, y cada uno de nosotros te dará 1100 siclos de plata. Y le respondió Sansón: si me ataren con 7 mimbres verdes que aún no estén juntos, entonces me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Y ella tenía hombres en acecho en el aposento. Entonces ella le dijo: Sansón, los filisteos contra ti.
Y él rompió los mimbres, como se rompe una cuerda de estopa cuando toca el fuego, y no se supo el secreto de su fuerza. Y él le dijo: si me ataren fuertemente con cuerdas nuevas que no se hayan usado, yo me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Y Dalila dijo a Sansón: hasta ahora me engañas y tratas conmigo con mentiras. Descúbreme, pues, ahora cómo podrás ser atado. Él entonces le dijo: si tejieres 7 ujedas de mi cabeza con la tela y las asegurares con la estaca. Y ella le dijo: ¿cómo dices yo te amo cuando tu corazón no está conmigo? Ya me has engañado 3 veces y no me has descubierto aún en qué consiste tu gran fuerza. Le descubrió pues todo su corazón y le dijo: nunca en mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareno de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré y seré como todos los hombres. Y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas y llamó a un hombre, quien le rapó las 7 ojedas de su cabeza, y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. Bien, pueden sentarse. Esta mañana nos trae la palabra uno de nuestros compañeros, Said, y le voy a pedir a Jonathan que ore por él. Oremos. Padre, te doy gracias por esta mañana, gracias por tu misericordia, Señor. De no haber sido así, no estaríamos aquí. Te ruego en esta hora por mi hermano Said, que nos trae tu palabra, Señor, que seas tú hablando por medio de él. Te ruego en esta hora que prepares nuestros corazones, Señor. En Cristo Jesús te doy gracias. Amén. Muy buenos días, hermanos. La verdad que, como muchos han dicho, yo también lo creo, es un privilegio estar aquí. Es solamente gracia de Dios la que nos concede compartir la palabra a un auditorio tan aclamado, pero también tan temido por los predicadores, los estudiantes del seminario. Para los que no me conocen, bueno, no es cierto, hermanos. Vamos a estudiar la palabra del Señor. Ahí rápidamente en el capítulo 16 del libro de Jueces. Y el día de hoy, hermanos, quisiera tocar un tema que la verdad nos compete a todos, porque todos sufrimos de este problema. Quisiera hablar de la arrogancia, especialmente de los peligros de la arrogancia. La arrogancia es un padecimiento muy común que afecta no solo a la sociedad secular, sino también a la sociedad cristiana. La naturaleza de la arrogancia la hace un padecimiento, una enfermedad más grave que cualquier enfermedad física, porque tiene trascendencia eterna y no solamente trascendencia terrenal. Y también el tratamiento de la arrogancia no se reserva a aspectos físicos, sino a cuestiones profundas y espirituales. Y aunque sus síntomas son visibles al exterior,
la arrogancia produce ceguera interior que ocasiona falta de reconocimiento por parte del arrogante. El día de hoy quisiera hablar de la arrogancia y especialmente de los peligros de la arrogancia, pero antes de comenzar quisiera definir el concepto arrogancia para los que tenemos un poquito de duda sobre esto. Creo que está proyectado ahí. Bueno, la arrogancia, de acuerdo a un diccionario, dice es un defecto que se refiere al excesivo orgullo de una persona en relación consigo misma y que la lleva a creer y exigir más privilegios de los que tiene derecho. El adjetivo calificativo relativo a esta pasión es arrogante y se emplea con frecuencia con una connotación negativa. Entonces, hermanos, como podemos notar, la arrogancia es un antivalor, es algo netamente negativo. En palabras más simples, ser arrogante es ser una persona excesivamente orgullosa que cree que el mundo gira alrededor suyo y que por tanto merece todos los privilegios de un Dios, porque el arrogante se constituye como su Dios y sostiene que todas las obras o todos sus logros, son obra puramente de sus manos y de su esfuerzo, y por lo tanto nunca va a reconocer su condición y su necesidad de auxilio, sino que es alguien para nada dependiente. La Biblia, como bien sabemos, ustedes que son estudiosos de la palabra, condena la arrogancia de principio a fin. Nosotros como cristianos, de acuerdo a nuestras creencias cristianas, creemos que Satanás cayó del cielo. ¿Por qué? Por la arrogancia. También en el libro de Apocalipsis nos damos cuenta que la arrogancia fue la ocasión o la razón para la caída de la Babilonia espiritual. Entonces, sin duda la palabra nos brinda una idea de la naturaleza negativa de la arrogancia, pero también de los inminentes peligros que trae la arrogancia. Además, la Biblia nos provee dos advertencias respecto a la arrogancia en dos tiempos diferentes, una para la iglesia y una para Israel, y quisiera que las leyéramos. La primera está en Deuteronomio 18, también está ahí proyectado, Deuteronomio 18 del 11 al 14 y de 17 al 19. Dios dice a Israel: cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. El 17 dice: y digas en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios, y anduvieses en pos de dioses ajenos, y les sirvieses a ellos, y a ellos te inclinares, digo pues, yo lo afirmo hoy contra vosotros, que de cierto pereceréis. Y otra advertencia la encontramos en Romanos 12, versículos del 3 al 5. El Señor llama a la iglesia y le dice: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí del que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno, porque de la manera en que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos los miembros los unos de los otros. Entonces, las advertencias del Señor en la palabra en dos tiempos diferentes son claros. La arrogancia es un gran mal que ha quejado a muchas personas a lo largo de la historia y que lo sigue haciendo el día de hoy. Si el Señor provee de esas advertencias en su palabra, es claro que lo hace porque dentro de su pueblo, hablando de Israel en tiempos pasados y hablando ahorita de la iglesia, existimos muchos arrogantes, cuyo final va a ser el mismo. De acuerdo a Deuteronomio dice: mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios, yo lo afirmo hoy contra vosotros, que de cierto pereceréis. Entonces, hermanos, Dios quiere advertirnos acerca de los peligros de la arrogancia, y el día de hoy lo quiere hacer por medio de un relato que es muy conocido, un relato antiguo que sabemos muchos, que ya lo leímos ahorita, que es la vida de Sansón. La arrogancia, hermanos, trae consecuencias cada vez peores, ilustrados claramente en la vida de Sansón. Y la primera consecuencia que viene a un hombre arrogante es el desprecio a Dios. Y hay unos versículos ahí señalados que ustedes pueden notar para sustentar esta idea. La arrogancia trae desprecio a Dios.
La mayoría en alguna ocasión hemos escuchado acerca de la vida de Sansón. Sansón fue uno de los jueces de Israel antes de la aparición de los reyes. Dice la palabra, especialmente a partir del versículo del capítulo 13, que por causa del pecado de Israel, Dios había entregado a Israel en manos de los filisteos por 40 años. Entonces, como comúnmente se repite la historia en Jueces, el pueblo clama por redención y Dios provee de redención por medio de una pareja estéril al que sería el libertador de Israel. Este libertador, sin embargo, como bien sabemos, sería nazareo a Dios, es decir, consagrado. Y los versículos que continúan al capítulo 13 nos aclaran un poquito las características de este voto, pero si tú quieres saber más puedes ir al número 6 y ahí te dice claramente lo que era el voto nazareo. Bueno, Sansón era el libertador o había sido levantado por el Señor para ser el libertador de Israel, pero tenía o era nazareo a Dios. Bueno, si esto quedó claro, déjenme decir algo acerca de la arrogancia. La arrogancia, dijimos, produce en el hombre un orgullo tan excesivo, produce en el hombre una cosmovisión tan antropocentrista que hace que el hombre rechace toda idea de Dios, todo mandato de Dios y que se coloque en el lugar por Dios, haciéndose pasar por Dios y demandando toda la reverencia y la atención hacia Él. La arrogancia endiosa al hombre y desprecia a Dios. ¿Por qué lo digo? Porque Sansón era nazareo. Su voto le había consagrado a Dios. Por lo tanto, como muestra de esa consagración y reverencia al Dios Santo, Sansón debía guardar ciertas normas visibles que están descritas en número 6. Normas visibles tales como no tomar bebidas alcohólicas, como no cortarse el cabello, como no tomar nada o comer nada que proceda de la vid, como no tocar cadáveres, como guardarse de todo pecado e inmundicia, porque era santo, era consagrado. Pero hermanos, si nosotros conocemos la historia de Sansón, nos vamos a dar cuenta que de ninguna manera él guardó su voto nazareo, sino que constantemente estuvo despreciándolo y violándolo. Sansón poseía una fuerza extraordinaria, otorgada por Dios, fuerza que provenía de Dios porque Dios era quien le había levantado para liberar a su pueblo de la opresión filistea. Sin embargo, Sansón se envaneció a causa de su poder, creyendo que su poder era producto de sí mismo y en ningún momento hizo mención de Dios. Solo hay como 2, 3 ocasiones en la vida de Sansón que relata o que menciona a Dios, pero en su vida cotidiana no mencionó a Dios con sus actos, ni mucho menos guardó el pacto establecido por Dios. A causa de su gran fuerza, Sansón se volvió arrogante y esto les trajo como consecuencia desprecio a su voto y por lo tanto desprecio a su Dios. Si se dan cuenta ahorita, van a notar que Sansón violó su voto nazareo de muchas maneras. Y ahí están escritas algunas. En el capítulo 14, versículos 8 y 9, Sansón tocó el cadáver de un león. En el capítulo 14, versículo 10, Sansón seguramente participó del fruto de la vid porque hizo un banquete como comúnmente se hacía, dice la palabra. En el capítulo 14, versículo 19, Sansón tocó cadáveres de hombres. En el capítulo 15, versículo 15, Sansón tocó el cadáver de un asno. En el capítulo 16, versículo 1, Sansón se acostó con una prostituta. Y en el capítulo 16, versículos 7 al 20, Sansón se cortó el cabello. Y esta última fue la cúspide de su decadencia, como vamos a ver posteriormente. Pero todo esto, todo lo que hizo Sansón demuestra sin duda la poca reverencia y la poca estima que tenía hacia su Dios. Su fuerza física, de ser una gran virtud, se convirtió en su desgracia. La pregunta es, ¿cuántos Sansones habemos aquí? Porque muchas de nuestras virtudes o bendiciones se han convertido en maldiciones. Muchas de nuestras virtudes y de los dones que el Señor nos ha otorgado para servir en medio de su pueblo, nos han levantado a nosotros como dioses y nos han hecho despreciar al Dios verdadero. Y tal vez no sea la fuerza física, porque aquí todos estamos bien débiles. Pero tal vez nuestra arrogancia esté en el dinero. Tal vez nuestra arrogancia esté en el estatus, en los amigos, en la familia, en el trabajo.
tal vez en tus posesiones o en tus diversiones, o tal vez en esos dones tan especiales que tienes para aconsejar, para administrar, para predicar, para liderar. Tengamos mucho cuidado, hermanos, porque la arrogancia nos ciega hacia adentro. La arrogancia nos concede por una senda de constante violación a los mandamientos de Dios y por lo tanto de constantes fracasos de nuestras promesas a Él. Cuando Dios comience a ser relegado del primer lugar por otras cosas de la vida cotidiana, prestemos mucha atención porque estamos caminando por el sendero de la arrogancia. Muy bien, el segundo peligro de la arrogancia o la segunda consecuencia a la que se expone un hombre arrogante es a la toma de decisiones equivocadas, de acuerdo al capítulo 14 y al capítulo 16. Ahí lo tienen señalado. El arrogante no admite opiniones fuera de su perspectiva. El arrogante no necesita a nadie fuera de sí mismo. El arrogante no depende de nadie. Hace como bien le parece. Hace como considera mejor para sus propósitos y sin duda el arrogante toma pésimas decisiones. Decisiones que le traerán graves consecuencias. Pero hermanos, ¿qué esperar de alguien que desprecia a Dios? ¿Qué esperar de alguien que vive la filosofía descrita en el Salmo 2? ¿Se acuerdan de esa filosofía? Rompamos sus ligaduras, echemos de nosotros sus cuerdas. Cuando alguien desprecia la luz, es lógico saber que andará en tinieblas. Cuando una persona comienza a sacar a Dios de la ecuación, cuando una persona comienza a romper las ligaduras y las cuerdas que le unen a Dios, es claro saber que el camino que tomará será el camino más desgraciado. Que las decisiones que tendrá no serán para nada sabias, porque si rechazamos la opinión de Dios y la opinión de los demás, nada nos garantizará que el final será bueno. Un testimonio visible es la vida de Sansón. Su tropiezo fue su fuerza. Por causa de su fuerza surgió la arrogancia. Sansón creyó que todo provenía de él y que por lo tanto nada afectaría su gran poder. Y esta creencia o esta convicción errada le llevó a sacar a Dios de la ecuación. Más aún, como vimos, le llevó a despreciar al Dios al que supuestamente se había consagrado. Le llevó a violar cada una de las demandas del voto nazareo, a tener en poco la santidad de Dios y a elevarse él como un Dios. En su necedad, Sansón anduvo como quiso andar. La luz no iluminaba su sendero de tinieblas y por lo tanto no tomó en cuenta a Dios. Despreció el consejo de Dios, aún el consejo de los más cercanos a él, y en su arrogancia tomó decisiones nefastas, decisiones poco sabias, decisiones que le conducirían a un trágico final, porque un peligro de la arrogancia es que nos hace tomar pésimas decisiones. El relato está plagado de ellas y vamos a ver algunas de ellas. En el capítulo 14, versículos 2 y 3, Sansón quiso tomar una mujer filistea antes que a una israelita, a pesar del regaño de sus padres. En el capítulo 14, versículo 17, su debilidad le hace ceder ante la presión engañosa. Él le hace una adivinanza al pueblo filisteo y ponen en juego cierta cantidad de vestimentas, llamémosle dinero, y su enamorada lo engaña y él ante su debilidad de carácter cede, así que pierde la apuesta. En el versículo 14, versículo 19, Sansón se convierte en asesino por causa de su enojo y necedad. Mata 30 hombres, 40 hombres para pagar su deuda. En el versículo 16, capítulo 1, Sansón fue a Gaza. Gaza era territorio filisteo, para acostarse con una prostituta, menospreciando a Dios y así a los filisteos, porque se fue a meter al terreno enemigo. En el capítulo 16, versículo 14, una vez más, Sansón se enamora de una filistea. Si nosotros describiéramos a Sansón con una palabra, sin duda le llamaríamos insensato, por no decir algo que resulte ofensivo para alguien. Pero hermanos, no olvidemos que la arrogancia ciega. Y aunque los errores sean claramente visibles para los demás, para el arrogante no lo son.
Por ello Sansón, en su necedad, no percibió lo que todos de una perspectiva exterior, alcanzamos a percibir. Ahora tenemos que recordar algo muy importante. Sansón, al igual que todos los relatos de la Biblia, son nada más y nada menos que una representación exacta de nuestra vida. Es decir, nuestra vida está representada en la vida de Sansón. Nosotros somos aquel Moisés que no quiso obedecer. Nosotros somos aquel David que pecó. Nosotros somos aquel Saúl que desobedeció. Nosotros somos este Sansón de quien estamos leyendo y quien estamos mediando la cabeza diciendo, no, ¿cómo pudo hacer eso? ¿Por qué digo esto, hermanos? Porque preguntémonos, ¿cuántas malas decisiones hemos tomado a lo largo de nuestra vida a causa de nuestra arrogancia? Peor aún, ¿cuántas malas decisiones seguimos tomando a pesar de nuestras malas experiencias? Y aún más, ¿cuántas malas decisiones tomamos diariamente a pesar de la advertencia de Dios y de la advertencia de los que nos rodean? Muchísimas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la arrogancia nos hace despreciar a Dios, pero también nos hace tomar muy malas decisiones. Tras estas malas decisiones vienen malas experiencias. Sin embargo, hermanos, a pesar de las malas experiencias, es de sorprendernos que sigamos equivocándonos tanto y tanto en nuestra toma de decisiones. Si esto o algo semejante a esto ocurre en nuestra vida, debemos reconocer que estamos transitando por el sendero de la arrogancia y que más vale un cambio urgente si no queremos terminar como terminó Sansón. Esto nos lleva al tercer y último peligro de la arrogancia. Ser arrogante trae consigo derrota y humillación, de acuerdo al capítulo 16, versículos 19 al 21. La arrogancia nos hace creernos invencibles. La arrogancia nos hace subestimar a todos los demás. Nos hace creer que nada ni nadie podrá detenernos. La arrogancia nos endiosa y nos engaña y nos levanta titulándonos todopoderosos. Quita de nosotros todo poder de razonar y de reflexionar y nos lleva a un destino trágico. La arrogancia se convierte en un guía de un ciego que camina a merced de ella. La arrogancia como algo netamente negativo nos llevará a un final de la misma naturaleza. Sansón había echado a Dios y a sus mandamientos del desarrollo de su vida. Se había olvidado por completo de los propósitos de Dios, del propósito de Dios para su existencia. Sansón había despreciado su voto nazareo y con ello a su Dios. Además, como vimos hace rato, Sansón había ignorado la voz de Dios y el consejo de sus más cercanos y por lo tanto había tomado decisiones cada vez peores. Decisiones que marcarían su vida, decisiones que le enseñarían que no todo giraba alrededor suyo, sino que había un poder superior que es el que determina o determinaba las pautas y los límites. Dios ha determinado un fin para los orgullosos y para los arrogantes, y en su palabra lo expresa con mucha claridad. Hay 3 versículos que están ahí también proyectados, que nos expresan acerca del pensamiento de Dios. Bueno, nos expresan el pensamiento de Dios acerca de la arrogancia. Proverbios 8:13 dice, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa, aborrezco. El Salmo 10, versículo 4 dice, el malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Y el más fuerte y más directo, y el que tenemos que subrayar en nuestra Biblia y reflexionar todos los días, es el Proverbio 16:18, que dice, antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. Este último versículo, esta última verdad, es el fundamento sobre el cual descansa todo fin
de los arrogantes, tal como pasó con la vida de Sansón. Si tú lees el capítulo 16, bueno, ya lo leímos hace rato, del 4 al 22, te vas a dar cuenta del fin de Sansón, bueno, especialmente hasta el versículo, hasta el versículo 22. Especialmente el versículo 19 dice lo siguiente de Sansón y de Dalila. Dice: hizo Dalila que Sansón se durmiera sobre sus rodillas y llamó a un hombre, quien le rapó las 7 guedejas de su cabeza. Entonces comenzó ella a afligirlo, pues su fuerza se había apartado de él, y gritó de nuevo: Sansón, los filisteos sobre ti. Sansón despertó de su sueño y pensó: esta vez me escaparé como las otras. Pero no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Enseguida los filisteos le echaron mano, le sacaron los ojos, lo llevaron a Gaza. ¿Se acuerdan que Sansón ya había visitado Gaza? Le llevaron a Gaza y lo ataron con cadenas para que trabajara en el molino de la cárcel. La narración nos dice que Sansón no pudo ver hasta que se quedó ciego. Cometió un error al buscar la satisfacción de en una mujer que no pertenecía a su pueblo, una mujer que tenía más amor por el dinero que por la vida de su amado. Así que presten atención, chavos. A pesar de la trampa de Dalila, que era evidente por sus preguntas y por sus pruebas, y nosotros nos jalamos los pelos y decimos: ¿cómo no te diste cuenta, Sansón? Bueno, Sansón siguió creyendo que todo era un simple juego de enamorados. Al final, Sansón, demostrando una vez más su débil carácter, cede ante la presión y ante el engaño de Dalila, y dice la Biblia que descubre su corazón. Ahora, en la narración podemos encontrar algo muy importante. Es claro que Sansón creía en sí mismo. Es claro que Sansón creía que el poder provenía de él y no de Dios. Toda su vida vivió engañado y vivió engañándose. Al final, recuerda su voto nazareo y recuerda su consagración a Dios. Y menciona a su cabello como la fuente de su poder. Tal vez diciendo otra mentira, porque ya había dicho que si amarraban su cabello, que si lo amarraban, tal vez quería decir otra mentira, o peor aún, tal vez lo creía. Pero es claro, hermanos, que el poder no venía de su cabello como Sansón lo aseguraba. Y aquí yo estoy de acuerdo con muchos comentaristas que acerca de este pasaje dicen que el poder de Sansón no venía de su cabello. El poder de Sansón venía directamente del Dios a quien nunca honró y quien al final se apartó de él. Sansón confió en su cabello, es lo interesante. Es absurdo, pero muchos entre nosotros también tenemos nuestros fetiches. Sansón creyó que su gloria y su poder venían de su cabello, y muchos de nosotros creemos que nuestra gloria proviene tal vez de nuestro esfuerzo, o tal vez de nuestro dinero, que proviene tal vez de tu posición y que eso te hace invencible, que proviene tal vez de tus talentos o de tus dones y que eso te hace una superpersona, pero al final Dios pondrá todo en orden y demostrará quién es en realidad el Todopoderoso. Sansón creía, dice la narración, que una vez más se libraría de los filisteos. Una vez más los voy a dejar como los dejé antes, como lo había hecho con anterioridad. Pero Sansón no se había percatado, como dice la Biblia, que Dios ya se había apartado de él. Terminaron las oportunidades para el guerrero. Lo apresaron, le sacaron los ojos, lo ataron con cadenas y lo llevaron a Gaza, poniéndolo a trabajar en el molino de la cárcel. Fue derrotado y sin duda fue humillado. Y este es el fin que le espera a todo arrogante, pues antes del quebrantamiento está la soberbia y antes de la caída está la altivez de espíritu. La arrogancia hará que despreciemos a Dios, hará que tomemos muy malas decisiones y sobre todo hará que terminemos en la ruina, derrotados y humillados como pasó con Sansón. Alguien
que fue muy bendecido por Dios sin duda, pero que terminó sin ojos, sin fuerza y sin la presencia de Dios. Quisiera terminar leyendo el versículo 28 del capítulo 16 de Jueces. Versículo 28. Y dice esta palabra: entonces clamó Sansón a Jehová y dijo: Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme. Te ruego solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis 2 ojos. En su última oportunidad, y a pesar de que es una petición muy egoísta y muy carnal, podríamos denominarla, Sansón recuerda a Dios en su última oportunidad, en su último espacio o momento de vida, y él decide implorar a Dios por respuesta y por fortaleza. Sabemos que Dios cumple su propósito y al final, tras este grito de angustia, dice la Biblia que murió gran número de filisteos, lo que trajo la libertad posterior para Israel. Dios sin duda, hermanos, cumplirá su propósito. Y tal vez el día de hoy el Señor nos ha compartido esto porque alguno de nosotros está caminando o se está adentrando por el mismo sendero de Sansón. Y estamos o está a punto de terminar como terminó Sansón. Dios nos ha traído aquí para enseñarnos, pero también para libertarnos de la arrogancia. Dios nos trajo hasta aquí, Dios nos enseña esto para mostrarnos un nuevo camino, un camino de libertad, un camino de felicidad. La pregunta es, ¿qué hacer si me doy cuenta que soy un poquito, un muchito arrogante? ¿Hacer lo mismo que hizo Sansón antes de morir? Pero nosotros no tenemos que llegar a esas instancias. Nosotros tenemos que acordarnos de Dios. Tenemos que clamar a Dios como Sansón lo hizo antes de morir y tengamos por seguro que Él nos va a responder. Pero es necesario que nos arrepintamos de nuestra arrogancia, que nos arrepintamos del desprecio continuo que hemos tenido a Dios, de las malas decisiones y que pidamos perdón al Señor y que su presencia nos inunde y nos libre de todos esos peligros. Dios mismo hoy puede librarnos de este enemigo como libró a su pueblo de la mano de los filisteos. Así que vamos al Señor en oración y te invito a que reflexiones un poquito sobre tu vida y puedas clamar al Señor también por restauración, por perdón, por ayuda como lo hizo Sansón en aquella ocasión. Padre, en esta hora te damos gracias.